El millonario y el mendigo negro. Una historia de cambio y esperanza. La noche estaba oscura, pero había algo en el aire que no dejaba respirar. En una esquina olvidada de la ciudad, bajo un parpadeo intermitente de un farol casi muerto, apareció él, un hombre envuelto en harapos, con la piel negra marcada por cicatrices viejas, como si el tiempo hubiera horadado cada centímetro de su cuerpo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad imposible de ignorar. Nadie sabía su nombre, solo lo llamaban el mendigo negro. Justo cuando parecía que la calle iba a engullirlo, un auto lujoso se detuvo a su lado, frenando en seco. La puerta se abrió con un chasquido glacial y bajó un hombre que parecía hecho de oro y poder. Traje impecable, sonrisa cortante, mirada dura como el mismísimo acero. Era Julián, un millonario conocido en todos los círculos, pero que hasta ese momento nunca se había mezclado con el polvo de la calle. Voces sordas y condenatorias que exigían explicaciones. «Vamos», dijo Julián, su voz retumbando contra los muros gastados. El mendigo lo siguió sin decir una palabra, pero en su pecho palpitaba un nudo que quemaba, un miedo viejo y profundo, mezclado con una chispa inesperada. Los dedos temblaban, las piernas parecían hojas al viento, sin saber si era la esperanza o el miedo el que ahora dominaba. Detrás de ellos, la ciudad no dejaba de observar, atrapada entre la incredulidad y el asombro. Nadie podía creer lo que veían sus ojos. Un hombre que lo tenía todo, bajando hasta el fondo mismo del mundo para levantar a quien todos habían olvidado. ¿Por qué Julián hizo eso? ¿Qué secreto oscuro se escondía tras ese gesto? Y más importante, ¿qué iba a pasar ahora con el mendigo negro que parecía sostener un destino roto entre sus manos? El silencio que quedó después era tan denso como el humo de un incendio. La calle, el aire y hasta los perros callejeros parecían contener la respiración, esperando. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso, que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire seguía denso, cargado de murmullos y miradas incrédulas, mientras Julián guiaba al mendigo negro hacia su lujoso auto. El sonido de los tacones de una mujer resonó en el asfalto, como un eco premonitorio. Una figura elegante enfundada en un... Era Sofía, la esposa de Julián. Su rostro, normalmente radiante, ahora se veía como una tormenta a punto de estallar. «¿Qué demonios estás haciendo, Julián?» Su voz retumbó con un tono que no permitía contestación. El mendigo negro se detuvo, paralizado en el espacio entre ellos, con los ojos fijos en el suelo. Sentía la presión en su pecho, como si cada latido fuera un grito ahogado. «Es solo un hombre que necesita ayuda», contestó Julián, intentando mantener una calma que parecía difícil de sostener. Pero la mirada de Sofía no se ablandó. Al contrario, una chispa de rabia se encendió en sus ojos.
¿Ayuda? ¿O es solo un espectáculo para ti? ¿Pretendes demostrar que no eres solo un miserable avaro? Los transeúntes murmuraban, hipnotizados por la escena. Se preguntaban si era una pelea o si la mujer estaba intentando proteger a su esposo de algo que no comprendían. «Cálmate, Sofía», gritó Julián. Su voz crujió contra la noche. «Esto es diferente. Debes entender». Las palabras se perdieron en el aire frío. La tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Sofía dio un paso adelante y su actitud cambió de confrontativa a casi desesperada. «Eres un tonto, Julián. ¿No te das cuenta de que estás jugando con fuego?» «Él no es lo que parece. La ciudad no olvida, y ellos nunca olvidan». Al pronunciar esas palabras, la mirada del mendigo negro se levantó y sus ojos se encontraron con los de ella. Algo en esa conexión hizo que una chillante alarma sonara en su interior. Antes de que cualquiera de ellos pudiera decir algo más, un estruendo estalló detrás de ellos. Un grupo de hombres con rostros cubiertos y armas en mano apareció de las sombras como bestias cazadoras. La atmósfera se volvió electrizante y el corazón del mendigo negro la había desbocado. «¡Muévete!». Julián empujó al mendigo hacia el auto, pero Sofía no se movió. Su rostro era un retrato de horror. «Son de la mafia. No puedes quedarte aquí, Julián. Nos están buscando». Su advertencia se perdió mientras los hombres se acercaban. Cuchillos y pistolas relucían en la oscuridad. El mendigo negro, sintiendo que su cuerpo respondía por instinto, se quedó parado. «¿Qué tienes que ver con esto?», preguntó con una voz apenas audible, pero firme. Sofía se volvió hacia él, su desprecio convertido en comprensión. «Mucho más de lo que imaginas. Ellos tienen una larga historia contigo. No te lo han dicho, pero eres parte de algo que nunca debió ser». El aire se volvió denso. El mendigo negro sintió como si la tierra se desmoronara bajo sus pies. En ese preciso instante, la vida que conocían estaba a punto de desvanecerse. Aquella conexión inesperada entre él y Sofía vislumbraba verdades que nunca había imaginado. «¡Rápido!», Julián gritó, sacando al mendigo hacia el auto. El motor ronroneó en la oscuridad, pero la imagen de los hombres armados se quedaba grabada en su mente. El mendigo sintió el peso de un pasado oculto, de vínculos inesperados que arrastraban consigo más secretos que la propia ciudad. Y mientras el auto se alejaba a toda velocidad, una única pregunta quedó en el aire. ¿Quién era realmente el mendigo negro? ¿Y qué papel jugaría en el destino de Julián y Sofía? La noche, con sus sombras, había desvelado un secreto que cambiaría todo. Y el tiempo se volvió un susurro helado en el horizonte. El aire se mantuvo denso, mientras todos sostenían la respiración, atrapados en ese instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Julián respiraba rápido. El miedo se reflejaba en su rostro. «¡Sube! ¡Rápido!», gritó mientras empujaba al mendigo negro hacia el auto. Pero a medida que el motor rugía, un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Julián! ¡No!». Era Sofía. Su cuerpo se tensó como un arco, sus ojos ampliados por el horror. Se dio cuenta de que los hombres armados no solo eran una amenaza, eran una parte de una historia más oscura. «¡No puedes llevarlo! ¡No puedes!». Su voz se hizo un eco de pánico, resonando entre las sombras. El mendigo negro quedó paralizado, estudiando a Sofía, buscando sentido en su reacción. Algo chisporroteaba en el aire, algo que hacía que su corazón se acelerara. «¿Qué sabes de mí?»,
preguntó, su voz apenas un susurro, pero llena de fuerza. Sus palabras flotaron por un momento, y el bullicio de la calle se apagó. La tensión se podía cortar. Cada mirada se dirigía hacia ellos, como un tribunal expectante. Julián, frustrado, sacó una mano en un gesto de impotencia. Esto no es lo que parece, Sofía. Solo es un hombre que necesita ayuda. No es solo un hombre, corrigió ella, su voz ahora temblorosa. Él es el hijo de... ¡Es el hijo de Ricardo Espinosa! Las palabras impactaron como un ladrillo en el pecho del mendigo negro. Sus ojos se abrieron, y un frío helado recorrió su espina dorsal. Recordaba un nombre del pasado, un nombre que había intentado olvidar. Ricardo Espinosa, un nombre que había estado atado a la mafia, a un pasado oscuro del que quería deshacerse. ¿Qué dices? Julián preguntó. Su incredulidad era palpable, pero los hombres armados se acercaban, y su mirada se asentó en el mendigo negro con una mezcla de miedo y furia. «¡No puede ser! Él es de nuestra familia», Sofía gritó, y su rostro se tornó más pálido, como si cada palabra la desgastara. «Tú lo has traído de vuelta, Julián. No puedes salvarlo. Él lleva la maldición de nuestra sangre». El mendigo negro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La ciudad seguía girando, pero para él solo existía el eco de su pasado. «¡Maldita sangre!», se preguntó. El nudo en su garganta apretaba. ¿Qué significa esto? Los hombres armados llegaron a la distancia adecuada. Sus ojos oscuros brillaban como voraces depredadores. No es hora para cuentos. Uno de ellos gritó. Su tono grave traía consigo una amenaza, un aviso de que el tiempo se agotaba. Julián en ese instante entendió la gravedad de la situación. «Esto es un error, no es quien piensan», dijo, pero en su interior la chispa de la verdad comenzaba a encenderse. La oscuridad de la incertidumbre invadía su mente. «No te lo llevarán», intentó tranquilizar al mendigo negro, pero su voz se quebró ante el escalofrío del destino que parecía apretar como un cepo. La mirada del mendigo se enfocó en Sofía y la tremenda angustia en su rostro. La vida completa que había llevado el mendigo negro en la oscuridad palpitaba ahora en el aire. «¿Cómo me conoces? ¿Qué es lo que no me han contado? ¿Qué más me ocultan?» Su voz resonaba con un voltaje que reemplazaba el miedo, y todo se les bordó. Un disparo resonó. El sonido fue como un trueno en la noche, un eco de fatalidad. Julián cayó de rodillas. La confusión se adueñó de su rostro. «¡No!», gritó, pero el caos había empezado. La oscuridad no solo envolvió a la ciudad, también las relaciones, sus pasados y un futuro que ni ellos podían imaginar. Los hombres armados se movían y un aura de traición pesaba. El mendigo negro ya no sabía qué era real. En ese caos, la pregunta quedó flotando. ¿Quién era realmente? ¿Y a qué abismo lo habían arrastrado los secretos de una familia olvidada? El aire se mantuvo denso, mientras todos sostenían la respiración, atrapados en ese instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Julián, con el sudor perlado en la frente, respiraba rápido. Su pecho subía y bajaba descontrolado. «¡Sube! ¡Rápido!», gritó, casi empujando al mendigo negro hacia el auto. Pero a medida que el motor rugía, un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Julián! ¡No!». Era Sofía. Su rostro se transformó en una mezcla de pánico y determinación. «No puedes llevarlo, no puedes». Su voz reverberaba entre las sombras, y el mendigo negro, petrificado, sentía la urgencia del momento abrumarlo. «¿Qué sabes de mí?», preguntó con un temblor en su voz, el miedo y la curiosidad entrelazándose en su pecho. «Es el hijo de...
el hijo de Ricardo Espinosa. Las palabras de Sofía golpearon como un mazo en el silencio, y el tiempo pareció detenerse por un segundo. El mendigo negro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La conexión con su pasado se tensaba como una cuerda lista para romperse. Ricardo Espinosa, un nombre que llevaba tiempo ocultando, un legado que había intentado dejar atrás. ¿Qué dices?, preguntó Julián, sus ojos abriéndose de par en par, la incredulidad palpable en su rostro. El mendigo negro sentía cómo la historia de su vida se deshilachaba en ese instante, como una verdad oscura emergía de la niebla de la incertidumbre. «No puede ser», murmuró. El aire se volvió pesado, como si anunciara una tormenta. Sofía, con su rostro pálido y sus ojos desbordantes de temor, continuó. «Eres parte de algo que no puedes comprender. Ellos tienen cuentas pendientes contigo». La brutalidad de sus palabras cortó el aliento del mendigo. «¿Cuentas pendientes? No entiendo». Su voz temblaba. Parte de él quería escapar, pero la otra parte deseaba conocer la verdad. Entonces un disparo resonó. La noche se iluminaría en un instante de caos. Julián cayó al suelo como un peso muerto. Un charco de sangre comenzó a expandirse bajo su cuerpo. «¡No!», gritó el mendigo negro. El eco del horror retumbaba en su cabeza. El tiempo se congeló. La gente empezó a gritar. Hubo empujones y la escena se convirtió en una pesadilla colectiva. Sofía, aterrorizada, miró al mendigo negro. «¡Tú, ven aquí!». Y al instante, el mendigo sintió que todas las miradas se dirigían hacia él. Los hombres armados se abalanzaron contra el auto, y la imagen de Julián tendido en el asfalto ardió en su mente. «¡Corre!», le gritó Sofía, con el terror desbordándose en su voz. Fue en ese momento que la verdadera revelación golpeó. El mendigo negro sintió como si el suelo se abriera a su alrededor. No estaba solo. Algo dentro de él despertó. Recordó fragmentos de su infancia, recuerdos olvidados de un hogar roto. La conexión con Sofía se encargó de unir las piezas, y en un susurro murmuró: «Soy el hijo perdido de Ricardo». Ambos lo sabían ahora. La verdad se desnudó, y el peso de las identidades se cernió sobre ellos como una sombra oscura. «¿Estás seguro?», le preguntó Sofía. Su voz temblaba, pero había comprensión en sus ojos. Las palabras resonaron como un eco en su mente, y todo lo que conocían tembló. El mendigo negro no estaba solo en esta lucha. Estaba vinculado a un pasado que ambos intentarían olvidar, a una mafia que quería venganza. «Cuando se den cuenta de quién eres, no te dejarán en paz», dijo Sofía, su voz un hilo de desesperación. Los hombres armados se acercaban y el caos se intensificaba. El tiempo se escurrió entre sus dedos como arena. Entonces, un grito desgarrado se unió al bullicio. «Él es el heredero de Ricardo. No se puede dejar escapar». Con esas palabras, un nuevo sentido de peligro reveló la magnitud de la traición. El mendigo negro sintió que el aire de la ciudad se volvía tóxico. La revelación desató un torbellino de emociones. La verdad de su existencia, su identidad, su vida, todo colisionaba en un instante. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, el miedo en su voz un eco de lo que sentía. A su alrededor, las sombras de su pasado surgían, cada una lista para arrastrarlo de nuevo a un mundo oscuro. La noche no era simplemente un abrigo, era un recordatorio de un destino trazado por un nombre olvidado.
Todo se iluminó en llamas. La confusión, el dolor y la revelación. Y en aquel instante, mientras los hombres se acercaban, la pregunta definitiva brotó. ¿Quién soy realmente? La noche se tornó en un abismo, y el mendigo negro estaba a punto de descubrirlo, antes de que todo se desmoronara. El aire se mantuvo denso, mientras todos sostenían la respiración, atrapados en ese instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Julián, con el sudor perlado en la frente, respiraba rápido. Su pecho subía y bajaba descontrolado. ¡Sube! ¡Rápido!, gritó, casi empujando al mendigo negro hacia el auto. Pero a medida que el motor rugía, se le aplaudía a gritas. Un grito desgarrador rompió la tensión. ¡Julián! ¡No! Era Sofía, y su rostro se transformó en una mezcla de pánico y determinación. ¡No puedes llevarlo! ¡No puedes! Su voz reverberaba entre las sombras, y el mendigo negro, petrificado, sentía la urgencia del momento abrumarlo. ¿Qué sabes de mí?, preguntó con un temblor en su voz, el miedo y la curiosidad entrelazándose en su pecho. Él es el hijo de Ricardo Espinosa. Las palabras de Sofía golpearon como un mazo en el silencio. El mendigo negro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su pasado regresaba como un eco que no podía ignorar. ¿Qué dices?, preguntó Julián, su incredulidad palpable. Los hombres armados se acercaban y el aire se volvió hostil. En un instante, una sombra se cernía sobre ellos. El mendigo negro entrecerró los ojos. ¿Era realmente hijo de un hombre del que había intentado escapar? El eco de su nombre resonaba como una campana lejana. Sentimientos contradictorios surgieron. El enojo, el miedo y la sorpresa lo invadieron. No puede ser, murmuró, el aire quedando pesado. Maldita sangre, ¿qué significa esto? Los hombres armados se abalanzaron, sus miradas incisivas como dagas, y cuando todo parecía perdido, algo inesperado ocurrió. Un grito rasgó la noche. ¡Alto! Una mujer emergió de la oscuridad, como un rayo en medio de la tormenta. Era una figura que él había creído olvidada. «¡Carla!», exclamó el mendigo negro, y el mundo pareció detenerse. Su corazón latía frenético, el nudo en su garganta creció. Carla, su hermana, a quien había perdido hace años, atrapada en un ciclo de violencia. Ella estaba ahí, incluso en esa pesadilla. Pero la expresión de Carla no era de cariño, era de desesperación y rabia. «¡Déjalo! Él no es tu enemigo», gritó. Y el viento parecía gritar también su nombre, reflejando el horror de la situación. Los hombres armados se detuvieron, confundidos. Un destello de sorpresa cruzó sus rostros. «¿Tú?», murmuró Sofía, su voz temblorosa. El mendigo miró a su hermana, buscando sentido en el caos. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? Él es más importante de lo que imaginas. Él es el último heredero de la mafia. Ese es el destino del que te hablaba». La revelación impactó como una oleada fría, sumergiéndolos en shock. La ciudad, sus sombras y el eco del nombre de su padre se entrelazaban como un laberinto. Entonces, los hombres armados dieron un paso atrás, sus rostros cambiando. «Es el hijo de Ricardo. Eso cambia todo», gritó uno de ellos, y el aire se volvió eléctrico. El mendigo negro sintió cómo su vida se desmoronaba, cada fragmento revelando verdades ocultas. El orgullo y la lealtad de una familia rota pesaban sobre sus hombros. «¡No!», chilló Julián, su voz llena de desesperación. «Él no es como ellos. Él necesita ayuda». Pero la historia no era tan sencilla. El peso del legado que el mendigo negro llevaba ahora era una carga de fuego. La mafia, la familia,
el odio, todo regresaba a reclamarlo. ¿Realmente eres hijo de Ricardo?, preguntó Sofía, su rostro empalideciendo. Sí, respondió el mendigo negro, la voz quebrándose bajo el peso de la verdad. Un disparo resonó. El sonido rompió sus corazones y todos se volvieron hacia Carla, quien caía al suelo, una expresión de asombro en su rostro. En un parpadeo, todo lo que conocían se había transformado. La noche se encendió en caos y gritos, y las preguntas surgieron como sombras aterradoras. ¡No! ¿Qué has hecho?, gritaron al unísono, y en ese segundo el futuro del mendigo negro cambió para siempre. La confusión reinaba. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién era realmente? La verdad de su vida colisionó con el horror de la muerte, mientras todo se desmoronaba a su alrededor. El aire seguía denso, mientras todos sostenían la respiración, atrapados en ese instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Julián, con el sudor perlado en la frente, respiraba rápido. Su pecho subía y bajaba descontrolado. ¡Sube! ¡Rápido!, gritó, casi empujando al mendigo negro hacia el auto. Pero a medida que el motor rugía, un grito desgarrador rompió la tensión. ¡Julián, no! Era Sofía, y su rostro se transformó. ¡No puedes llevarlo! ¡No puedes! Su voz reverberaba entre las sombras, y el mendigo negro, petrificado, sentía la urgencia del momento abrumarlo. ¿Qué sabes de mí?, preguntó con un temblor en su voz, el miedo y la curiosidad entrelazándose en su pecho. Él es el hijo de Ricardo Espinosa. Las palabras de Sofía golpearon como un mazo en el silencio. El mendigo negro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su pasado regresaba como un eco que no podía ignorar. ¿Qué dices?, preguntó Julián, su incredulidad palpable. Los hombres armados se acercaban y el aire se volvió hostil. En un instante, una sombra se cernía sobre ellos. El mendigo negro entrecerró los ojos. ¿Era realmente hijo de un hombre del que había intentado escapar? El eco de su nombre resonaba como una campana lejana. Sentimientos contradictorios surgieron. El enojo, el miedo y la sorpresa lo invadieron. «No puede ser», murmuró, el aire quedando pesado. «¿Maldita sangre? ¿Qué significa esto?». Los hombres armados se abalanzaron, sus miradas incisivas como dagas, y cuando todo parecía perdido, algo inesperado ocurrió. Un grito rasgó la noche. Una mujer emergió de la oscuridad, como un rayo en medio de la tormenta. Era Carla, su hermana, a quien había creído perdida, atrapada en un ciclo de violencia. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y una desesperación palpable. «Déjalo, él no es tu enemigo», gritó, y el viento parecía gritar también su nombre, reflejando el horror de la situación. Los hombres armados se detuvieron, confundidos. Un destello de sorpresa cruzó sus rostros. «¿Tú?», murmuró Sofía, su voz temblorosa. El mendigo miró a su hermana, buscando sentido en el caos. «¿Qué estás haciendo aquí? Tienes que irte. Él es más importante de lo que imaginas. Él es el último heredero de la mafia. Ese es el destino del que te hablaba». La revelación impactó como una oleada fría, sumergiéndolos en shock. La ciudad, sus sombras y el eco del nombre de su padre se entrelazaban como un laberinto. Pero la sorpresa no terminó allí. De repente, la figura de un hombre apareció entre las sombras, un rostro familiar que el mendigo negro había intentado olvidar. Era su padre, Ricardo Espinosa. Su presencia destellante y amenazante cortó el aire como un cuchillo.
La mirada fría de Ricardo se posó sobre él, llenando el aire con tensión. «He estado buscándote», dijo con voz profunda y resonante. «Es hora de que regreses a casa». El mendigo negro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «No, yo no soy parte de esto», gritó, el pánico apretando su pecho. La verdad que había intentado ignorar volvió en tromba, y el eco de su infancia lo ahogaba. «¿Eso es lo que crees?», respondió Ricardo, impasible. «Tú eres mi hijo, y eso nunca cambiará. No puedes escapar de tu sangre». Todo se había vuelto un mar de confusión y dolor. Allí, en medio del caos, con los hombres armados reclamando su lealtad y su padre exigiendo su regreso, el mendigo negro sintió que su mundo se partía en dos. «Esto no puede estar pasando», murmuró, su voz apenas un hilo de angustia. Carla lo miraba con desespero, y Sofía, ahora completamente paralizada por las revelaciones, no sabía a quién acudir. «¡Alto!», gritó Julián, tratando de ganar tiempo. Pero la situación se volvía cada vez más insostenible. Los hombres armados intercambiaron miradas, como si esperaran una señal. El mendigo negro sintió como si el tiempo se hubiera congelado. Un disparo resonó en la distancia, seguido de un grito desgarrador. La milésima de segundo se estiró hasta lo inimaginable, y una palabra quedó atrapada en su garganta, el eco de todo lo que nunca había querido aceptar: familia. Mientras el caos se desataba a su alrededor, la única certeza era que todo había cambiado. La verdad era un monstruo despierto, y los secretos que había creído enterrados volvían con una sed feroz. En esos ojos, en aquellas sombras, el mendigo negro se enfrentaba a algo más grande que él mismo. Y una pregunta quedaba flotando: ¿quién era realmente el hijo de Ricardo Espinosa? El aire seguía denso, mientras todos sostenían la respiración, atrapados en ese instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Julián, con el sudor perlado en la frente, respiraba rápido. Su pecho subía y bajaba descontrolado. «¡Sube, rápido!», gritó, casi empujando al mendigo negro hacia el auto. Pero a medida que el motor rugía, un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Julián, no!», era Sofía, y su rostro se transformó en una mezcla de pan. «No puedes llevarlo, no puedes». Su voz reverberaba entre las sombras, y el mendigo negro, petrificado, sentía la urgencia del momento abrumarlo. «¿Qué sabes de mí?», preguntó con un temblor en su voz, el miedo y la curiosidad entrelazándose en su pecho. «Él es el hijo de Ricardo Espinosa». Las palabras de Sofía golpearon como un mazo en el silencio. El mendigo negro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su pasado regresaba como un eco que no podía ignorar. Pero antes de que pudieran asimilar la magnitud de lo que acababa de decir, un coche negro, reluciente y amenazante, apareció de la nada, frenando en seco justo enfrente de ellos. Las puertas se abrieron de golpe, y hombres vestidos de negro salieron con armas en mano. «¡Es él! ¡Atrápenlo!», gritó un hombre que parecía el jefe del grupo, su voz fría y autoritaria. Los hombres comenzaron a avanzar, cortando el aire con su energía violenta. Julián, su rostro pálido como la luna, sintió el golpe del pánico corriendo por sus venas. «¡No, no!», gritó, empujando al mendigo negro hacia el auto, pero la situación estaba fuera de control. Un estruendo de balazos resonó repentinamente, y el mendigo negro sintió como un disparo pasó silbando cerca de su cabeza. «¡Suéltame!», gritó, intentando zafarse de la férrea mano de Julián. Quería correr, pero sus piernas parecían llenas de cemento. Los hombres armados se acercaban y el caos reinaba a su alrededor. «No lo dejen escapar»,
Uno de ellos, más agresivo, apuntó su arma hacia el mendigo negro. Y en medio de todo esto, ocurrió algo impactante. Una figura familiar apareció entre la multitud. Era una mujer, con el cabello al viento y una mirada desafiante. El mendigo negro la reconoció de inmediato. Carla, la voz se le escapó en un susurro, lleno de asombro y terror. «Detente», gritó ella, y el mundo pareció detenerse. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los del mendigo negro. «¡No lo lleven! Es mi hermano». Las palabras cayeron como una bomba en medio del caos. El mendigo negro sintió que el corazón se le salía del pecho. «¿Hermano?», pensó, aturdido. Las miradas se entrecruzaron y la confusión creció. «¿Qué demonios dices?», preguntó un hombre de negro, su voz cargada de incredulidad. «Él es el hijo de Ricardo». «¿Y yo?». «Yo soy su hermana», replicó Carla con un grito desgarrador. La tensión se volvió electrizante, la multitud se detuvo, y el aire se cortó en un silencio ensordecedor. Los ojos sorprendidos de Julián y Sofía se abrieron como platos. «No puede ser», dijo Julián, mientras su mente luchaba por entender lo que escuchaba. «Él es el último heredar de la familia Espinosa. Y tú no puedes llevártelo». La determinación en la voz de Carla resonó con fuerza, pero el mendigo negro se sintió completamente desorientado. Las miradas cambiaron de dirección. Ahora todos estaban enfocados en el mendigo, en su pasado, en la familia que había querido olvidar. El dolor y la confusión mezclados en su pecho llevaban un peso que lo abrumaba. «¿Estamos atrapados en un mal sueño?», pensó, su corazón latiendo con fuerza. Sin previo aviso, un segundo disparo resonó. Esta vez, la figura que disparó era uno de los hombres del coche negro. El golpe fue brutal. Carla cayó al suelo. Un grito ahogado se escapó de sus labios. «¡No, Carla!», gritó el mendigo negro, corriendo hacia ella, el horror invadiendo su ser. Mientras Julián y Sofía intentaban protegerse, la escena se convirtió en un horror palpable. Los hombres seguían avanzando, pero la imagen de Carla y su caída dejó una huella imborrable en el alma del mendigo negro. «¿Qué está pasando? ¿Mi hermana? ¡No!». La angustia estranguló su garganta. La realidad había cambiado de manera irreversible. Una verdad devastadora, un pasado que lo perseguía y un futuro que ya no parecía suyo. Todo lo que creía saber estaba en ruinas. En el fondo de su ser, una pregunta brotaba como una espina. ¿Podría haber alguna salvación en medio de este caos? La noche había caído como un manto oscuro sobre sus almas, y el mundo a su alrededor se desmoronaba con cada latido. Una última mirada se cruzó entre el mendigo negro y la figura caída de su hermana, y el eco de su propia vida rota resonó en su mente, dejando la incertidumbre de su destino flotando en el aire. El aire seguía denso, mientras todos sostenían la respiración, atrapados en ese instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Julián, con el sudor perlado en la frente, respiraba rápido. Su pecho subía y bajaba descontrolado. «¡Sube, rápido!», gritó, casi empujando al mendigo negro hacia el auto. Pero a medida que el motor rugía, un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Julián, no!», era Sofía, y su rostro se transformó en una mezcla de pánico y determinación. «No puedes llevarlo. ¡No puedes!». Su voz reverberaba entre las sombras, y el mendigo negro, petrificado, sentía la urgencia del momento abrumarlo. «¿Qué sabes de mí?», preguntó con un temblor en su voz, el miedo y la curiosidad entrelazándose en su pecho. «Él es el hijo de Ricardo Espinosa». Las palabras de Sofía golpearon como un mazo en el silencio. El mendigo negro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor.
Su pasado regresaba como un eco que no podía ignorar. Pero antes de que pudieran asimilar la magnitud de lo que acababa de decir, un coche negro, reluciente y amenazante, apareció de la nada, frenando en seco justo enfrente de ellos. Las puertas se abrieron de golpe, y hombres vestidos de negro salieron con armas en mano. ¡Es él! ¡Atápenlo!, gritó un hombre que parecía el jefe del grupo, su voz fría y autoritaria. El mendigo negro sintió el horror apoderándose de su ser. Los hombres comenzaron a avanzar, cortando el aire con su energía violenta. Julián, su rostro pálido como la luna, sintió el golpe del pánico corriendo por sus venas. ¡No! ¡No!, gritó, empujando al mendigo negro hacia el auto. Pero la situación estaba fuera de control. Un estruendo de balazos resonó repentinamente, y el mendigo negro sintió como un disparo pasó silbando cerca de su cabeza. ¡Suéltame!, gritó, intentando zafarse de la férrea mano de Julián. Quería correr, pero sus piernas parecían llenas de cemento. En ese momento, un grito desgarrador resonó en la noche. La mirada del mendigo se desvió hacia la esquina, donde una figura conocida surgía entre las sombras. ¡Espera!, gritó. Era su madre, pero no era la mujer que había perdido. Esta era una versión más joven, como si el tiempo no hubiera pasado. La piel resplandecía y los ojos chispeaban con una mezcla de amor y miedo. Su corazón se detuvo un momento. Un nudo se le formó en la garganta. ¿Cómo era posible? Hijo, ella corrió hacia él, sus brazos abiertos. Todo el mundo dejó de moverse, las balas olvidadas en el aire. En un instante, todas las miradas estaban clavadas en ellos. La multitud escuchaba, incrédula. ¿Qué? ¿Eres tú?, preguntó, su voz temblando. La confusión mezclada con el dolor le achicó el pecho. Te he estado buscando. La mujer lo abrazó con fuerza. ¡No! ¡No dejes que te lleven! Tienes que saber la verdad. ¿Cuál verdad? Su voz quebró al intentar procesar todo. Pero la mujer hizo una señal hacia los hombres del coche negro, que ahora se reagrupaban, claramente listos para actuar. Tienen planes para ti, pero tú no eres quien ellos creen que eres. Eres más que eso. Tienen que saber la realidad. Y tú, no puedes ir con ellos. El caos estalló nuevamente. Menos de un segundo después, un disparo más resonó. El sonido atravesó la noche como un rayo. La madre cayó al suelo, un grito desgarrador dejó su garganta y el mendigo negro se quedó helado. ¡No! Su cuerpo reaccionó por instinto, pero la imagen de su madre cayendo al suelo lo paralizó. Los hombres, ahora atrapados en el fuego cruzado, se dispersaron. Algo en el aire cambió. El mendigo negro gritó, «¡Mamá, no!», mientras se lanzaba hacia ella. Y el caos giraba en torno a él, haciéndolo sentir pequeño e impotente. La multitud miraba atónita. Los murmullos se transformaron en gritos mientras el terror invadía la escena. En un abrir y cerrar de ojos, la revelación se volvió abrumadora. Su madre estaba viva y la mafia estaba implicada, pero ¿en qué forma? Mientras caía de rodillas junto a su madre y las sombras se cernían sobre él, el viento trajo la pregunta más devastadora de todas. ¿Qué secretos había ocultado su familia realmente? ¿Y qué destino le había reservado el pasado? La noche no solo había arrojado luz sobre un legado oculto, había encendido una furia que podría consumarlo todo. El silencio se hizo pesado como un manto. Las miradas se entrelazaron en una danza tensa, y el nudo en el pecho del mendigo negro creció. «Quiero entender», pensó,
pero las palabras se ahogaban en su garganta. Sofía, con los ojos desbordantes de preocupación, por fin soltó un susurro. No puede ser verdad. No puede. Un susurro de incredulidad recorrió la multitud. La confusión burbujeaba como agua hirviendo. ¿Hijo de Ricardo Espinosa? El nombre atravesó el aire como un rayo, cortante y fulgurante. En un instante, todo cambió. Nadie veía al mendigo como un paria, sino como un potencial heredero de una historia manchada por el crimen. Julián, atrapado entre la sorpresa y el horror, abrió la boca sin saber qué decir. No, esto no tiene sentido. Su voz se rompió, acercándose al borde del pánico, y en medio del estruendo emocional, el mendigo negro sintió que un frío helado lo rodeaba. La verdad lo inmovilizó. Justo cuando los hombres armados se acercaban, algo inesperado estalló en la escena. Del fondo de la calle, un destello de luz iluminó la noche, y un coche de policía, con las sirenas a todo volumen, se plantó en la esquina. ¡Alto! ¡Policía!, gritó un oficial mientras saltaba del auto. La multitud, que respiraba la tensión de un drama que parecía sacado de una película, se dividió instantáneamente. Los rostros pasaron de la incredulidad al alivio y luego al pánico. Los hombres armados, sorprendidos, retrocedieron unos pasos. El caos era palpable y el mendigo negro no podía creer lo que veía. Antes de que las cosas encontraran un rumbo, una explosión de disparos resonó. ¡Ban! ¡Ban! Las balas volaron, y el mendigo negro sintió el impacto de un golpe en su costado. Cayó al suelo, sorprendido y aterrorizado. La visión se le nubló, mientras el tumulto a su alrededor se convertía en un eco distorsionado. ¡No!, gritó Julián, extendiendo la mano hacia él. Pero el tiempo se ralentizó. La realidad se volvió un torbellino de gritos y cuerpos en movimiento. Mientras la gente se arrojaba al suelo, la mirada del mendigo se posó en Sofía, quien mantenía su mirada fija en él, incomprensiblemente preocupada. Y entonces el estruendo se detuvo. Todo quedó en silencio, como si la tierra hubiera decidido retener la respiración. El mendigo negro se miró la mano, ahora manchada de rojo. El dolor lo atravesó, como si 1000 agujas se clavasen en su piel. ¿Qué está pasando? ¿Quién soy realmente?, pensó, mientras una sombra oscura se acercaba. Los hombres armados intentaron escapar, pero los oficiales de policía comenzaron a avanzar. El caos volvió a despierta. Pero dentro de todo, el mendigo negro sintió un nuevo fuego que brotaba en su pecho. Soy más que esto. Soy más que un viejo recuerdo. Su mente giraba, conectado a algo que apenas podía comprender. Las miradas confusas y aterrorizadas se enfocaron en él. El pasado y el presente colisionaron. La idea de ser el heredero de un legado criminal golpeaba su conciencia. Pero, ¿y si esa no era su única historia? De pronto, una verdad aún más impactante vino a su mente. ¿Y si todo este tiempo había sido una marioneta? El mundo giró a su alrededor, mientras el caos continuaba. Con un aullido de poder se levantó. ¡Alto! ¡Soy quien decido ser!, gritó, desafiando todo lo que lo había definido hasta ahora. Y temiendo lo que su propia voz podía desencadenar, se encontró cara a cara con el oficial de policía. ¿Cuánto de esto es verdad? ¿Cuánto es una trampa? ¿Son realmente mis enemigos?
Todo se convirtió en preguntas, un puñetazo directo al corazón de su historia. La noche estaba lejos de terminar, y el giro aún no había terminado. ¿Quién era, en realidad, el mendigo negro? ¿Y dónde lo llevaría este camino enfrentado a sus raíces? La incertidumbre se cernía como un escudo, mientras los secretos golpeaban las puertas de su alma, llamando para ser revelados. El caos se desató como una tormenta imparable. El mendigo negro intentó comprender lo que estaba pasando, pero su mente estaba embotada, su madre en el suelo, y el eco de su propio grito lo atrapó en una espiral de desasosiego. Julián, atrapado entre su miedo por el mendigo y la urgencia de la situación, gritó a los policías: «¡Detengan a esos hombres!», mientras el sonido de las sirenas resonaba en el aire. Los hombres de negro comenzaron a retroceder, confundidos. «¡Cúbranlo!», ordenó el sacerdote de la mafia. Pero ya era demasiado tarde. Las balas volaban, zumbando como un enjambre furioso, y el mendigo negro sintió que el miedo le apretaba el pecho. Cada disparo resonaba como un recordatorio del pasado que nunca había querido enfrentar. «Mamá, por favor», se arrodilló junto a ella, sintiendo que el dolor se apoderaba de su ser. Ella miró con dificultad, esforzándose por sostener su mirada, y sus ojos destilaban amor y tristeza. «Hijo, no dejes que te atrapen». Su voz era un susurro, pero su valentía llenaba el aire. De repente, un oficial de policía se abalanzó sobre un hombre armado, llevándose a la mafia de regreso al horror del pasado. El mendigo se volvió hacia Julián y Sofía, que miraban la escena con incredulidad. Sin pensarlo, se levantó. «¡Vamos! ¡Hay que ayudarla!». Las palabras brotaron de su boca como un rayo de luz en la oscuridad. Mientras avanzaba hacia su madre, un crujido resonó en la distancia, y el mendigo negro entendió que el momento de la verdad había llegado. Así tomó aire. Su determinación ardía como el fuego. «No somos prisioneros de nuestro pasado. Yo soy más que un hijo de la mafia», gritó con fuerza, su voz atravesando el estruendo. Los hombres armados comenzaron a dudar, y Julián, con el corazón latiendo desbocado, empujó hacia el mendigo negro. «Tú puedes hacer esto. Eres más fuerte de lo que crees». La presión en su pecho se disipó un poco al saber que no estaba solo. Sabía que el legado de Ricardo no marcaba su destino. Él era quien decidía su camino. Un último disparo resonó en el aire, pero esta vez la multitud dejó escapar un grito de sorpresa. Los oficiales, reforzando su autoridad, rodearon a los hombres de negro. La situación cambió en un instante, el eco de las sirenas sumándose al clamor de esperanza. Finalmente, el mendigo negro se arrodilló junto a su madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras ella sonreía débilmente. «Siempre serás tú el que cambia la historia», murmuró. Un átomo de fuerza pulsó dentro de él. Sabía que debía forjar su propio destino, uno donde la violencia y el miedo no tuvieran cabida. Los hombres armados fueron llevados por las autoridades, pero las cicatrices de esa noche quedarían marcadas para siempre. El mendigo negro se levantó, sintiendo que una cadena se rompía. Miró a Julián y Sofía, genuinos y confiados a su lado. «Gracias», dijo, su voz resonando con gratitud. El silencio se apoderó de la calle. Solo el murmullo de un futuro incierto quedó en el aire. Mientras se alejaban, el mendigo negro comprendió que su pasado seguiría persiguiéndolo, pero tenía el poder de decidir su rumbo. «¿Quién soy realmente?», repetía en su mente, sabiendo que esa respuesta solo
él podría hallarla. Y así, entre susurros de esperanza y sombras de temor, la vida continuaría. ¿Qué nuevas historias surgirían en este camino abierto a posibilidades? No olvides que este es el momento para suscribirte al canal. Tienes que hacerlo ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Aplasta ese botón de like. Porque tu apoyo es crucial para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, compártelo instantáneamente. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar el canal. No esperes ni un segundo más.